FM 91.9. Ser mujer en estos tiempos y en el aire de la 91.9 Mantra FM. Vamos a tratar este tema y tenemos invitados que nos van a ayudar a, bueno, un poco a ver el lugar de la mujer, qué está pasando desde el punto de vista de este aparente nuevo accionar con mucha fuerza, en donde lo grupal tiene también una magnitud y digamos, podemos verlo como algo importante. Nos acompañan, aquí tenemos en la mesa a la licenciada Inés Olivero, ella es psicóloga, coordinadora de Fundapap, también conductora del programa Hemos Estado Ahí los días miércoles a las 19:30 horas. ¿Cómo te va, Inés? Muy bien. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Bien, vamos a decir un poco lo que hace Fundapap, ¿no? Que es una fundación. Es una fundación dedicada a trabajar con la codependencia o los vínculos tóxicos. Bien. Y hace mucho tiempo que funciona en 3 grupos semanales, martes y jueves de 19 a 21 y sábados de 10 a 12. Buenísimo, bueno. Esto es en Borges, sí. 2076. Bien, también está con nosotros aquí en la mesa de estudio el licenciado Daniel Tocchini. Licenciado no, counselor. Consultor psicológico. Perfecto, consultor psicológico, trabajás con Virginia Gawel en el Centro Transpersonal Buenos Aires. Correcto. Bueno, y hoy estás aquí para también hacer el aporte sobre la temática. Y tenemos conectada telefónicamente a Verónica Russo. Ella es directora general de la mujer, trabaja desde hace ya más de 10 años en el gobierno de la ciudad. Y bueno, ya también le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal, Maga? Buenos días para todos. Bueno, muy buenos días y ya dando, bueno, un poco espacio, te estamos recibiendo todos aquí en el estudio. Queríamos primero entender cuál es tu tarea como directora general de la mujer, qué implica digamos, ese cargo, ¿no? Bueno, yo estoy a cargo de la dirección desde enero de este año. Trabajamos anteriormente, desde el año pasado, con la anterior directora, quien hoy es la subsecretaria. La dirección de la mujer lo que hace es, como punto fundamental, brindar asistencia a todas las mujeres de la ciudad de Buenos Aires respecto de la violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, a través de diferentes programas y servicios que se brindan desde acá, desde la dirección. Decime, Verónica, ¿hay estadísticas que de alguna manera puedas acercarnos? Porque acá la pregunta es, la violencia de género existió siempre. Ahora, ¿existió desde el principio de los tiempos y esto estaba como menos conocido? ¿Existe ahora? Porque es clarísimo que existe y hoy a lo mejor los medios, las redes permiten que se conozca más, o hay más violencia también producto de una condición social o una situación social o económica que estamos viviendo. Mira, a ver, eso es una cuestión de, más allá de las estadísticas, también de opiniones. Yo no creo que haya más violencia, sino que hay más conciencia de la visibilización de esa violencia. Y por ende se ve más, se siente más. La realidad es que en números, a ver, han crecido la cantidad de mujeres que llaman a la línea 144 de la ciudad, que depende de nosotros, han crecido las mujeres que asisten a los centros integrales de la mujer, pero eso no sé si tiene que ver con que ha crecido la violencia, sino que se han empoderado esas mujeres y se permiten pedir ayuda, se permiten levantar el teléfono y llamar y contar su historia, se permiten ir hasta un centro a ver si toman un tratamiento psicológico, si una abogada puede patrocinarlas en cuanto a su causa. Muchas mujeres se animan a denunciar. Tiene que ver más con el empoderamiento de la mujer que con la existencia o no previa de la violencia. ¿Y qué crees, Verónica, que hizo que la mujer se empoderara? ¿Qué pasó o qué sucesos se están dando que a lo mejor estas iniciativas hoy sean más fáciles también, ¿no? De denuncia, de pedir ayuda. Bueno, yo creo que tiene que ver con un contexto social a nivel mundial, no solamente a nivel país y no solamente a nivel ciudad. Tiene que ver con empezar a
las mujeres a levantar su voz, a ser escuchadas, a exigir la igualdad de derechos, que era algo que venía siendo relegado durante años. Tiene que ver un poco con eso, con la transformación mundial que hay en todos los aspectos y en la mayoría de los países. No digo todos, porque hay algunos que aún siguen atrasados y falta muchísimo también por crecer, pero el movimiento Ni Una Menos fue un poco el que impulsó, al menos en la Argentina, y el que plantó bandera para iniciar un camino en el que se sigue caminando y se sigue construyendo. No es que está todo cerrado, ni mucho menos, pero me parece que tiene que ver con un contexto y aprovechar ese contexto para empoderar cada vez más a las mujeres, para poner voz a las cuestiones que antes se callaban. Digo, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con varios aspectos que involucran al mundo de la mujer. Verónica, para poder hacer un abordaje sobre este tema, ¿cuál crees que son los puntos focales en los cuales como sociedad hay que empezar a repensarse un poco? Bueno, ahí tenés varios puntos en los cuales estamos trabajando. En primera instancia, a ver, desde la Dirección de la Mujer, nosotros ponemos mucho foco en lo que es la asistencia, pero creemos también en la prevención, y para eso tiene que ver con una educación, con un cambio cultural. Si bien nosotros, digamos, somos como el eslabón final, donde ya una situación ya está dada, quizás donde ya existe un ámbito de violencia, donde hay una mujer víctima, es importante trabajar en la previa, digo, en la educación, desde la crianza de nuestros niños y niñas desde muy pequeño, de qué se enseña, cuáles son los hábitos que ya están, digamos, arraigados en cada una de nosotras, cuáles son esos micromachismos que digo, naturalizamos durante muchos años y hoy hay que deconstruir, y es muy difícil. Digo, porque hay que volver a pensar muchas situaciones chiquitas, digo, no voy a los grandes cambios. Digo, tiene que ver un poco con eso, con prestar más atención a cuestiones que venían siendo naturalizadas, desde, a ver, los colores de cómo vestir a un nene y una nena, de las cosas que son de nena y las cosas que son de nene, los juguetes, digo, qué nos enseñaban en la escuela, como todas esas cuestiones entiendo que se están empezando a cambiar, y estamos poniendo un poco de luz en eso, sin llegar a los extremos. A veces los extremos son necesarios para después buscar el equilibrio. Verónica, y volviendo a esto de las edades, como bien mencionabas, y cómo de alguna forma empezar a trabajar con la educación en nuestras casas, ¿no? Pensaba, ¿se ve la violencia de género en determinada edad? ¿Podemos decir que la juventud hoy o los jóvenes hoy a lo mejor participan de otro tipo de violencia, como puede ser robo, etcétera, y no tanto de la violencia hacia la mujer? Esto es algo que se ve porque también estaría mostrando que a lo mejor, digamos, los jóvenes no tienen esa actitud de daño y de maltrato a la mujer, ¿no? Mira, la realidad es que, a ver, no sería imprudente decir que en determinada edad hay más violencia o menos violencia. Hay diferentes tipos de violencia. Digo, nosotras las mujeres, y esto es de acuerdo a las estadísticas y estudios, empezamos a sufrir alguna vez en la vida, a partir de los 12 años, acoso callejero. Digo, el 99% de todas las mujeres en algún momento de su vida sufrió acoso callejero. Y de acuerdo a las estadísticas comienza a partir de los 11, 12 años. Estamos hablando de niñas. Vuelvo al mismo tema de antes, el tema es que lo naturalizamos. Digo, yo de chiquita, yo tengo 36 años, y de chiquita, digo, veía un grupito de chicos y cruzaba la vereda. No me ponía a pensar por qué en ese momento quizás tenía que cruzar y por qué tenía que cruzar yo, o naturalizábamos cuando salíamos con más adolescentes que nos gritaran cosas en la calle. Digo, eso es un tipo de violencia. Claro. Obviamente que después hay otros tipos de violencia más extremas, y la más extrema son los femicidios, y los femicidios sí se ven más en mujeres adultas. Pero la realidad es que, digo, desde la Dirección de la Mujer al menos, vemos todos tipos de casos. Nosotros tenemos un programa que es de Noviazgos sin Violencia, donde atendemos a mujeres y a varones adolescentes, digo, y existen situaciones de violencia, digo, y
y claramente después en los centros integrales o en los dispositivos de alojamiento o en la línea 144 atendemos a mujeres más adultas de entre 20 y 30, 40 años, donde las situaciones son distintas, pero la violencia siempre es violencia, digo, no cambian en la modalidad, cambian sus formas y en la intensidad si se quiere, pero el acoso que arranca muy de pequeño es un tipo de violencia. ¿Cómo, digamos, ustedes dan una asistencia, la verdad, bastante integral a este tipo de problemáticas, sin duda? Acá hay muchas mamás que te escuchamos, que tenemos niños, ¿cómo nos ayudarías con cosas simples para empezar a lo mejor a hacer esa educación que empieza en casa, ¿no? Como empezar a sembrar una semilla, ¿no? Bueno, en principio, a ver, a todas las mujeres siempre nosotros les decimos que cualquier duda que haya, cualquier, digamos, situación que no podamos entender en principio, la línea 144 es la línea de la mujer, donde se contiene, se asesora y se informa a todas las mujeres acerca de lo que está sucediendo, digo, de qué es lo que le está pasando y se las deriva al programa o servicio correspondiente. Digo, eso para que todas, digo, y aprovecho pasar el dato a todos los que nos están escuchando, la línea 144 atiende los 365 días, las 24 horas, con operadoras profesionales en la materia. Y después, digo, en la diaria es no naturalizar, digo, yo estoy a punto de ser madre también, y lo importante es eso, es no naturalizar situaciones que ya venimos nosotras teniendo. Claro. Entiéndase, la mujer es la que levanta la mesa, lava los platos y la que cocina. No. No naturalizar eso en casa, que digo, y hoy en día ya no es, ya el modelo de familia ha cambiado, con lo cual es importante como hacer fuerza en eso, en pequeños detalles en la vida cotidiana. No naturalizar, la mujer tiene que usar pollera, el varón tiene que usar pantalón, a la mujer no le gusta el fútbol, al varón sí, digo, desde chiquitos. Y es importante, digo, ahí, digo, poner foco y poner atención. Es hablar mucho, es conversar, es abrir nuestras cabezas. Los pibes tienen mucho más claro que nosotras, porque somos las que hemos vivido otra situación, y digo, y nosotras somos mujeres aún jóvenes, imagínate mujeres más grandes donde la situación era también otra. Pero me parece que lo más importante es eso, es poner atención en lo que uno ya tiene naturalizado y poner en crisis algunos conceptos. ¿Por qué? Hacernos la pregunta. Bien. Verónica, vos desde el lugar de la asistencia, ¿no?, a este tipo de problemáticas, evidentemente por lo que contás, digamos, hay una posición bastante interesante y bastante contenedora para cualquier mujer que pase esta situación. ¿Las leyes están a la altura de las circunstancias o falta mucho todavía? Las leyes existen, el tema es que hay que hacer cumplir las leyes como todo. Las leyes, a ver, existen, están creadas por hombres en general, con lo cual las leyes en su gran mayoría pueden tener alguna connotación más machista, porque el mundo de la justicia fue históricamente de los hombres, pero digo, las leyes está la ley sobre la violencia doméstica, la ley de acoso callejero, digo, las leyes están y tienen que ser cumplidas. Me parece que más allá de las leyes, digo, hay que hacer una transformación cultural. Y tiene que ver con eso, con un cambio, con un animarse, con denunciar lo que haya que denunciar, con no tener miedos, con perder esos miedos, con saber cuáles son los servicios que nos contienen y nos asesoran y nos apoyan, entender que no está sola, que hay una línea a las 24 horas, los 365 días, que hay servicios de contención a las mujeres que no puedan costear un abogado, costearse una psicóloga. Digo, tiene que ver con eso. Bien. Bueno, no te vamos a sacar más tiempo. Agradecemos muchísimo este aporte y la tarea, obviamente, que estás desarrollando.
nos gustaría de alguna manera siempre tener este contacto fluido con vos, porque cualquier, digamos, desde novedad o nueva implementación, queremos que esta emisora sea un canal abierto para lo que necesiten. Así que agradecerte de antemano todo lo que estás haciendo. Agradecerles a ustedes la invitación, decirles que toda esta información que yo estoy contando muy en breve y muy chiquita, está toda subida a la página de la Ciudad de Buenos Aires, es www.buenosaires.gov.ar/mujer. Ahí todas podemos entrar y tener todos los servicios de los cuales yo estoy hablando, con mucho más detalle sobre acoso. Hay publicaciones que se pueden bajar, para tener información, y nosotras desde ya siempre dispuestas a poder aportar desde el lugar que nos toca. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Bueno, les mando un beso a todos ahí, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Bueno, seguimos acá nosotros compartiendo esta charla. Bueno, muy interesante. Inés y también acá que está con nosotros Daniel. Bueno, una opinión sobre esto, ¿no? Porque ya tenemos como una previa de cómo la mujer se ha empoderado, ¿no? Creo que eso fue un término que me llamó la atención. La primera pregunta que me surge es si este servicio que aporta la Ciudad de Buenos Aires está en todo el país. Porque en Buenos Aires quizás tenemos acceso a más vías de recursos, digamos, para paliar esta problemática, pero esto es, así como es de todo el mundo, es de todo nuestro país, y sería bueno conocer también en los distintos lugares qué asistencia existe. Claro. Daniel, ¿qué te gustaría agregar un poco a lo que veníamos escuchando recién? Varias cosas que me resonaron de lo que decía. Lo último respecto al derecho, ¿no? Yo me acordaba que lo que se denominaba el crimen de honor era el derecho que tenía el hombre para matar a su esposa, a su hija o a la mujer con quien convivía. Eso existió hasta el año 20 del siglo pasado, hasta 1920, ¿no? Y digo, los cambios que se han ido produciendo, creo que han llevado a que en este momento haya como un punto crítico donde ya no solo, hace falta legislar, contener la emergencia, como es el trabajo de esta gente, ¿no?, tan importante, sino me parece que las mujeres van en un movimiento que es un paso mayor, que es ya tomar en alguna medida el poder, porque me parece que el poder, no en el sentido del poder absoluto, el poder de dominio, sino reclamar el lugar de poder que tendrían que tener naturalmente, ¿no? Y que siempre es como que ha sido sojuzgado, trabado, mantenido. Claro, pero ¿no forma parte esto también, a lo mejor, digo, ¿no?, de la evolución de la especie? Seguro. ¿No? O sea, no sé, porque no sé, lo pongo porque pienso que en algún momento esto empezó de esa manera, ¿no? Que ya se conciben, digamos, como sociedades así tan machistas o más patriarcales, ¿no? Que bueno, forma parte de lo cultural, ¿no? No digo que esté bien, simplemente fue gestado así. Me parece que eso se puede buscar y precisar en el tiempo, digo, para no entrar en una cuestión histórica, ¿no? Pero me parece que ha sido deliberado esto. Lo que está sucediendo ahora es que están dadas las condiciones para que esto no sea algo moderado, sino que sea algo de toma de situación, de posicionamiento, ¿no? Mira, yo recuerdo que yo tengo 75 años, o sea que hace muchos años que observo esta problemática. Cuando yo empecé a analizarme, recuerdo, mientras estudiaba psicología, que Lacan decía que el lugar de mujer debía de construirse de una en una, porque la sociedad no tenía espacio para la mujer. Mira.
Y esto era cierto, era absolutamente cierto. Qué fuerte. Yo pertenezco a una generación, yo nací en el 43, en los 60, 70 se abrió un potencial de despliegue femenino muy, muy grande, en el que me encuentro activa en esa época. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos una lucha que era no ser como nuestras madres. Cosa que esa ya... era la referencia. Sí, ya hoy no existe esto. Hoy hay muchas madres que han trabajado para su propio empoderamiento. De todos modos existen casos como el de la Mole Mole. La mujer hace una denuncia donde deja dicho que hace 30 años que está sojuzgada, y cuando sale lo desmiente, porque todavía hay mucho poder en la voz masculina en muchos lugares. Entonces, esto creo, y además, una cosa que a mí me preocupa muchísimo es cómo transpira el patriarcado en la piel de muchas mujeres. El ataque femenino a la mujer es violentísimo. ¿Verdad, no? Es denigratorio, es... pero profundamente violento. Entonces, acá hay que transformar un statu quo que estas mujeres que siguen defendiendo el patriarcado son las que obtuvieron un beneficio secundario de avalarlo. Pero no todas les ha pasado eso. Y también, Inés, escuchándote, también se pone en el tapete en el tema de cómo nos relacionamos, hombre, cómo es la relación en sí, hombre-mujer. Por supuesto que sí. Yo lo veo en mis hijas, por ejemplo. Mi hija mayor, que falleció hace 10 años, tenía un matrimonio muy lindo, donde se ayudaban, pero él la ayudaba a ella en la casa. En cambio, mi hija más chica, que hoy tiene 37, los dos hacen las mismas cosas en la casa y afuera. Ella es psicóloga y psiquiatra infantil y trabajan adentro y afuera de la misma forma, cosa que no era así con mi hija mayor. Entonces, hay un cambio real. En mi matrimonio ha habido oleadas de cambio desde que comenzó hasta ahora. Todo esto por estar concientizando un tema que es atávico, que es el abuso de poder sobre la vulnerabilidad, porque estamos las mujeres en el tapete, pero hay cualquier cantidad de jóvenes sometidos a una violencia de apropiación por el solo hecho de brindarles un puesto, un trabajo, el fútbol. O sea, esto es yo creo que es la punta del iceberg que va a atacar muchas cosas muy interesantes. Y estoy de acuerdo con Daniel que esto va para que se genere el verdadero cambio y no importa cuánto tiempo lleve. Me acuerdo hace poco, no me recuerdo el nombre de la protagonista de esta película de los magos, ¿cómo es? Harry Potter. Harry Potter, que hizo un alegato a toda la sociedad americana por las mujeres que tenían menor ingreso que el varón haciendo la misma tarea. Sí. Y esto fue hace 2 años. Sí, no o sea, acá está ocurriendo algo grosso, verdaderamente. Sí. ¿Querés agregar algo, Daniel? Sí, en este sentido, ayer justamente repitieron una entrevista de Novarecio con Dolina, ¿no? Y le escuché decir algo que era algo que me resonó como propio. Digo, hay alguien que lo señala, ¿no? Él decía que en este modelo de cambio que es como una publicidad, en los que nos toca, ¿no? En este momento político, el cambio, ¿no? Él decía que el verdadero cambio para él en el último tiempo, en el último año, es este movimiento de las mujeres en un sentido hasta revolucionario, y que había que tener miedo. Y creo que no lo decía de una forma un poco poética, ¿no? Digamos, no abonando la intención de que tengamos que tener miedo,
pero me parece que es, digamos, es como algo que es difícil de comprender y por lo tanto puede provocar miedo. Es decir, que vayan las mujeres a reclamar algo en un pie de igualdad, y van a ser inclusive necesarias gestos exagerados, inclusive eso, ¿no? Como en una revolución, decía él. Bueno, sí. Esto se ve en las convocatorias femeninas por cualquiera de los temas que hayan surgido últimamente. Hay excesos. Sí. Y en esos excesos corremos un gran peligro. Son inevitables, pero no hay que avalarlos, porque esos excesos hacen perder el verdadero mensaje. Porque ninguno de el grueso de las mujeres y de los hombres que están luchando para conseguir una igualdad está de acuerdo con esos excesos. La mujer que se empodera no está en contra del macho cabrío, está en contra de la función opresiva que el hombre puede hacer sobre la mujer. Las mujeres gozamos con la compañía masculina, nos nutrimos, crecemos, ayudamos a crecer. Es importantísimo el compañero en la vida. Ahora, verdaderamente el modelo patriarcal no fue un compañero de la mujer, fue un dueño y un poseedor de los derechos en la familia. Este grupo de mujeres que defiende el patriarcado sostiene con total adherencia que la cabeza de la familia es el hombre. Ahora, ¿vos crees que esto es generacional, este grupo de mujeres que todavía persisten Yo creo que en la sociedad? Esto es algo que va a ir decantándose poco a poco, pero que son todas las mujeres que fueron criadas y educadas con un modelo viejo, claro, ¿no? ¿Hasta dónde lo religioso? Yo creo que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con sostener este tipo de línea de pensamiento, ¿no? También. Sí, creo que los religiosos, tanto católicos como evangelistas, tienen una influencia nefasta, ¿no? Una cosa es la fe y otra cosa es la doctrina. Yo soy profundamente creyente, pero todos esos dictámenes dogmáticos que generan las religiones son absolutamente contraproducentes, pero lo que ocurre es que sirven como elemento que genera miedo. Entonces, por miedo a no salvarme, a ir al infierno, a ser desgastada, digamos, me someto y cumplo con el deber muerta de miedo. Esto que todavía persiste, claro. Y creo que también en lo religioso hay hombres que están atemorizados, que cumplen su rol por miedo. Bueno, el año pasado hubo una protesta en el Vaticano de un grupo de mujeres que se vistieron de cardenales. Sí, pero hay lugares donde no hay lugar para la mujer, eso sin ninguna duda se sigue viviendo. Tiene un fundamento de misoginia muy importante, y esto existe en muchos lugares del mundo con mucha fuerza, con distintas culturas, claro, con distintas religiones. Sí, y distintas religiones. Por eso digo que sí, que yo creo realmente. Por eso es que en estos tiempos, y quizás esta es mi mayor tarea hoy, se diferencia religión de espiritualidad. Bien, eso. Porque la espiritualidad hace al crecimiento humano, es indispensable para lograr esa plenitud que venimos buscando. La religión no. La religión puede ser vivida espiritualmente, pero también puede ser vivida dogmáticamente. Claro. ¿Cómo empezar a dar esos, porque cada uno de nosotros, ¿no? Recién teníamos a Verónica Russo hablando de esos pasos que podemos dar en nuestra propia casa, ¿no? También para nosotros, o sea, ¿cómo revisarnos? ¿Cómo ver cómo estamos pensando? Porque a lo mejor tenemos muchas mujeres
pensamientos machistas, digo, ¿no? O actitudes también, ¿no? Sí. Que sostienen esta vieja energía, por decirlo, este viejo formato, y que de alguna manera, ¿no? Hay como una pulsión hoy entre lo viejo y lo nuevo, y algo de acá va a tener que salir porque es evidente. ¿Cómo revisarnos a nosotros? Porque como somos educadores, además somos padres y somos educadores o comunicadores, o sea, de alguna manera habría que empezar primero por una, ¿verdad? Ninguna duda. Me parece que lo que podemos hacer va en la línea de la comunicación. Es decir, y de prestar atención qué es lo que está pasando, ¿no? Porque me parece que la violencia, de alguna manera, es el reflejo de la incomprensión, es decir, de no entender qué es lo que está pasando, ¿no? Me toca acompañar en consulta, por ejemplo, a parejas, donde hago de intermediario, de intérprete o de traductor, digamos, para que cada uno se pueda comunicar con un intermediario, porque si no, no se puede, porque cada uno tiene puesto un chip, ¿no? Y que es difícil de revisar. En este sentido, mi posición personal es escuchar y quedarme lo más quietito posible, en un sentido de que en este movimiento social, en esta movida, el hombre no tiene mucho que hacer, sino más que estar atento, acompañar y tratar de comunicarse, ¿no? Es decir, de cómo es esto, consensuar el poder, vuelvo a decir, no en términos de poder absoluto, sino de cómo hacemos las cosas, ¿no? Yo te escucho y pienso, esta actitud que vos proponés, yo creo que la están teniendo muchos hombres sensibles y amorosos con sus parejas, pero hay tantos hombres que no acceden al conocimiento de que eso es bueno. Bueno, en ese sentido yo lo que veo es confusión. Sí. Es decir, no hay posibilidad de comprender lo que está sucediendo, del alcance de lo que se está planteando. Entonces hay confusión, hay perplejidad, hay miedo, y el miedo es lo que no se, en todo caso no hay que mostrarlo, ¿no? Y entonces se muestra como violencia. Se muestra como violencia, exactamente. Claro. Bueno, no, escuchaba recién a Daniel que mencionaba esto. Inés, desde los grupos en Fundapap, ¿cómo sale el tema de las adicciones? Hay mucho, ¿no? Porque acá es la relación tóxica la que... Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, como bien decías vos, Maga, las conductas machistas no son solo de los hombres. Totalmente. Las mujeres somos violentas verbalmente, por ejemplo, el hombre es violento físicamente, también puede ser verbal, pero quiero decir, el poder masculino de la violencia física está en contrapartida con la violencia verbal de una mujer. Pero es difícil reconocer esa violencia verbal, Inés, porque digamos, a veces cuando la ves y la observás, el otro no reconoce esa como violencia verbal. O sea, así es. ¿Cuál es ese límite donde vos decís, esto entra dentro de la violencia verbal? Yo creo que hay algo básico que es la carencia absoluta de amor a sí mismo. Si yo me desprecio, me impongo por la fuerza. Si yo me amo, puedo comunicarme, puedo reflexionar, puedo darme un mejor espacio a mí mismo para vivir. Pero la mayoría de la gente se autodesprecia. Entonces considera que lo que va a hacer va a estar mal. Entonces, bueno, voy por todo como puedo y a los empujones. Hombres y mujeres, ¿no? Entonces, acá hay algo profundamente rico en este despertar femenino, pero no solo para la mujer. Sí, para todos. Es para lo femenino de la humanidad, que es la sensibilidad, la nutrición, el acompañamiento, la escucha.
esto tiene que despertar. Claro, habilita como una posibilidad también de lo femenino, porque en los hombres, ¿no? Esto que decís, pero totalmente. que hace que cambie sustancialmente la comunicación, ¿no? Pero como decías, hay como una esclavitud de mantener los roles viejos. Uno se queda pegado ahí porque no sabe qué otra cosa puede hacer. Pero ni al hombre le hace bien ser siempre duro y racional, ni a la mujer le hace bien ser suave, dulce y receptiva siempre. Tenemos que aprender a integrar nuestros opuestos internos para poder sentirnos pares, si no sigue la polarización. Y eso es profundamente destructivo para el entramado humano, ¿no? Desde lo afectivo y productivo también. Bueno, de hecho también a veces se decía que mejor el tener hijos varones, ¿no? El primer hijo sobre todo, digamos, claro, viste, como si fuera una bendición, ¿no? Sí. De hecho hay también sociedades que hoy la mujer no tiene ni posibilidad de asomar la cabeza, ¿no? Bueno, todavía convivimos con eso, hay como tantos matices en el mundo con respecto a la mujer, ¿no? Que a nosotros incluso por ahí nos cuesta entender otras sociedades que son por ahí 10 veces peores. Por eso yo decía que produce confusión. Confusión, y aparte esto que vos planteás de alguna manera o cuando abriste, y no lo digo en un sentido crítico, digamos, ¿no? Como hablar de esto con cierta moderación, ¿no? Y me parece que estamos en un momento ya donde la moderación no alcanza, ¿no? Es decir, esto es más paradigmático, digamos, ¿no? Claro. Esto es algo fuerte y que hay que estar muy atentos porque no tiene vuelta atrás, aparte, me parece, ¿no? Es decir, el movimiento no tiene. Yo decía en un sentido práctico también, la educación en el respeto, ¿no? En la igualdad del trato, en el respeto, en que cada persona tenga su lugar para decir lo que quiere decir y para ser escuchado, dentro inclusive de las parejas o de los vínculos que son de distintos géneros, ¿no? Porque me parece que estamos hablando del tema, como decía Inés y como decía la directora, es un tema de poder, es abuso de poder, y eso es lo que me parece que hay que propiciar que cambie. Como reconfigurar, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el movimiento femenino de no constituirnos en un patriarcado de mujeres, ¿no? En un abuso masculino, porque no es ese el movimiento femenino que tiene que nacer en esta revolución, digamos. Claro. Es justamente lo contrario, es poder dialogar, es poder respetar, es poder equiparar, es poder sentirnos compañeros, ¿no? Compañeros es caminar juntos. Y esto es realmente un cambio de paradigma absoluto y total, porque hoy que hay parejas de diversidad sexual, vemos que se repiten los modelos clásicos aún, porque eso está impregnado en la matriz en la que nos nutrimos y crecimos hasta ahora. Son muchos siglos en los que realmente esto se mantuvo, cambió con las modalidades, pero no la base, ¿no? Claro, es ver la estructura misma. Incluso, te digo más, hay hombres que al ver que la mujer se empodera, sienten un odio infinito porque es como que los desdibujaran. Y hay otros que se melancolizan y se deprimen porque sienten que si no hacen lo que venían haciendo, ¿qué hacen? Esto es también, yo lo veo en los grupos, esto. Y realmente es muy importante. Claro, porque la mujer está como reacomodando su lugar, en donde eso implica que al hombre también se le reacomoda su lugar. O sea, por ahí la mujer tiene más claro hacia dónde va. Digo, si el hombre tiene tan claro a dónde se tiene que reubicar, esto también, ¿no? Por eso decía que nosotros tenemos como un movimiento de tener que aquietarnos, es decir, ver
digamos, hasta dónde avanza esto en un buen sentido, ¿no? Es decir, hasta dónde van a tomar posesión de nuevas maneras de hacer, de nuevas maneras de hacer. Sí, que en algún lugar también da miedo, porque, eso, claro. porque ¿y entonces yo qué? Claro, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Claro, ahora ¿qué hago yo? Sería Claro. un poco, ¿no? Yo creo que lo que el hombre tiene que hacer es exactamente lo que dijiste, es dejar de usar la imposición, la violencia o el dictamen para empezar a escuchar, a sentir, que sería despertar lo femenino interno. Claro. Vamos a cederle el paso acá a Daniel, que te dejó esta charla de hoy, ¿no? Sí, es profundizar. ¿O qué te gustaría como aportar como un cierre de lo que hablamos? Podría contar algo que parecería una tontería, pero para mí es significativo a nivel personal. Yo hace 8 años, 9 años, una amiga muy joven, una música, en las redes puso en relevancia el hecho de que siempre que salía a la calle había un sujeto en un negocio de la cuadra que la piropeaba. Y la piropeaba de una manera muy brutal, muy grosera. Entonces, en ese relato ella decía que ella no tenía el mismo derecho de poder piropear, no está habilitada la mujer para poder emitir un piropo, ¿no? Y yo de muy chico, mi padre era muy galante, cuando íbamos en auto, por la ventanilla, él decía galanterías, y yo, sin querer, las naturalicé y también lo hacía. Y a partir de leer ese artículo, yo dejé de hacer piropos. Estoy hablando de cuando tenía más de 45 años. Y es un gesto mínimo, sin importancia, que la verdad que es la primera vez que esto se hace público, digamos, pero me pareció importante esa pavada como una manera de producir un cambio, aunque no sea visible, porque en realidad nadie ve ahora que yo no digo piropos, ¿no? Pero es un cambio sustancial, porque estamos hablando de igualar los derechos, ¿no? Claro. No me siento un héroe por esto, claro, pero quiero decir que esas pequeñas cosas, ¿no?, son las que son necesarias hacer. Las que hacen el cambio, digamos. Lo que hacen ¿no? el cambio, Exacto. Porque esto para mí es significativo, aunque sea una pavada, ¿no? Bien, qué lindo lo que contás. Que dice Daniel me lleva a pensar que entre los excesos, las mujeres hoy abordan al hombre de manera violenta también. Qué potro, cómo me gustaste, haría cualquier cosa. Esto antes jamás hubiera ocurrido. No antes, hace 2 años, ¿no? Por decir poco tiempo. O sea que en esos excesos estamos también copiando conductas que tenemos que terminar de tener entre los humanos. La galantería nunca fue ofensiva. O sea que las mujeres también tuvimos alegrías y nos decían algo lindo, pero la galantería se perdió en el tiempo. Lo que se empezó a hacer es un abordaje grosero. Y grotesco, ¿no? Bueno, yo ansío que tanto hombres como mujeres hablemos con el corazón en la mano. Bien. Cuando hacemos eso nos entendemos todos seguramente, pero admiro y agradezco este movimiento femenino que no pare, que sea cuidadoso, pero que no pare, porque estamos sufriendo mucho a nivel mundial, todos los seres humanos, y la sanación viene de lo femenino, no de las mujeres, de lo femenino de hombres y mujeres. Bueno. Qué lindo, gracias. Gracias a los dos por haber sido parte de esta charla, también a quien tuvimos telefónicamente el día de hoy. Y bueno, que esto sirva también, ¿no? Porque creo que en estos comentarios que hicieron recién ustedes, me quedo con que es fundamental esto de cómo nos comunicamos el uno con el otro. Creo que esos pueden ser los grandes pasos, pequeños, pero grandes resultados que podemos tener como sociedad. No solamente las mujeres, sino como sociedad y como humanidad. Les agradezco mucho a los dos. Sebi, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Sí, nos Gracias llegó. a ustedes, que siempre son tan amables para hacer estas invitaciones. Bueno, un placer tenerlos aquí. Ya nos vamos a volver a juntar seguramente. Le agradecemos a nuestro operador en la puesta en el aire y la musicalización. Chau, chau. Chau.
Mantra FM. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com